Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre la revolución del fitting digital en patronaje industrial. Soy María Fernández, coordinadora del máster de patronaje industrial y moda 3D, y en esta sesión estoy junto con mi compañero Fran, que le doy paso para que le podáis conocer. Hola a todos, yo soy Fran Rodríguez, soy sastre, patronista industrial y profesor especialista en software de patronaje industrial clásicos de 2D como Lectra, entre otros. Muy bien, Fran, pues yo creo que para la sesión de hoy podemos comenzar explicando qué es un fitting digital y para qué lo utilizamos en nuestro día a día. Bueno, pues sí, vamos a centrar primero el concepto, que es el concepto de fitting y de fitting digital. Todos los que nos escucháis, sobre todo los que pertenecéis al sector moda o al sector textil, sabéis que el procedimiento del fitting en el que hacemos una prueba, la palabra fitting es un anglicismo, proviene del inglés y significa prueba, ¿no? Hacemos una sesión de prueba en la que vemos si ese patrón, esa prueba que esa prenda que estamos desarrollando sienta bien, ¿no? Pues esto, trasladándolo al digital, ya en muchos softwares se podía ver algo parecido a lo que ahora en realidad estamos redescubriendo con toda la revolución del software 3D, que es el fitting digital propiamente dicho. Es decir, conseguir hacer esta prueba, esta sesión de fitting que haríamos en físico, hacerlo en digital, con nuestro patrón para poder ver cómo sentaría incluso antes de cortar una primera prenda. Ahora es importante, ya que tenemos este concepto súper asentado, es súper importante ahora el siguiente paso, saber cuáles son estos softwares, ¿no? Porque al final estamos hablando de fitting digital. Hay unos softwares que ya no son los softwares tradicionales, aunque van evolucionando hacia un camino que es el 3D, ¿no? Exacto. Todo el mundo en el sector ya seguro que les suena softwares como Clo 3D o incluso Browseware, Style 3D. Son todos estos softwares que están integrando esta revolución del modelado y texturizado en 3D para el sector textil. Estos softwares están muy pensados en el desarrollo de productos textiles, pero justamente nos aportan esta tecnología de poder montar esa prenda en 3D sobre un cuerpo, sobre un avatar, para que ya nos vaya sonando la terminología, y sobre ese avatar ver si sienta correctamente nuestra prenda. Por lo tanto, es imprescindible ya no solo conocer el patronaje como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Los sistemas de trazo ordinarios, sino también tener conocimiento de esas herramientas digitales, cómo funciona un entorno digital, empezar a tener claro conceptos de mallas, colisiones, capas, en definitiva, tener muy cercano el conocimiento del digital y del físico para poder de verdad llegar a esos fittings digitales con un criterio profesional. ¿Verdad, María? Que en este sentido yo creo que tú también como profesional, como patronista, has probado mucho estos fittings digitales. Sí, y también a veces una cosa que puede sonar, ojo, que nos ha pasado muchas veces también, Fran, que dice que a lo mejor piensa la gente, bueno, fitting digital, mucho más fácil, ¿no? Que andar imprimiendo el patrón, cortándolo, cosiéndolo, ¿no? Pues, a ver, no se trata ni de que sea más difícil ni más fácil, sino hay que tomarlo como que es una herramienta más que nos puede agilizar en el proceso, pero también se necesita un conocimiento previo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de lo que comentabas tú del tejido, incluso yo te diría que se llega como más al detalle, ¿no? Porque puedes modificar valores del propio tejido, o sea, que estamos hablando ya de palabras mayores modificando, pero sí que se puede tocar esos valores, ¿no? Al final es súper importante cuando estamos trabajando de manera digital conocer el mundo físico. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender lo primero, si yo leo, por ejemplo, un crepe, imaginaros, ¿no? Pues yo tengo que saber cómo es esa caída, esa composición. Si yo no he tocado, no sé, esas arrugas del crepe, cuando yo lo vea en la pantalla, me puedo confundir con mil historias, ¿no? Porque me refiero que a lo mejor dices, no, pues es por estancia de partículas, no, porque lo he colocado mal, no, porque es que lo he cosido mal. Hay que saber leer y entender esas arrugas, ¿no?
Por muchos motivos. Lo primero y lo más importante es porque el tejido que nosotros estamos trabajando, no nos olvidemos, como ha dicho Fran, que estamos trabajando con software de 3D, por lo tanto el tejido con el que estamos trabajando, debajo, por así decirlo, lo que no vemos, que lo podemos tener visualizado, es una malla. Esa malla está llena de pequeños polígonos que eso cuando lo estamos probando en función de la distancia de partículas que estemos trabajando nos puede dar un resultado u otro, ¿no? Porque esta cantidad de partículas, pues bueno, al final es hacer esa malla grande, un poquito más pequeña y por lo tanto asienta mucho más, cae mucho más sobre el cuerpo. Entonces yo creo que este mensaje de que es más fácil digital, pues no es así, se necesita un conocimiento porque al final cuando tú a la modelo se lo pruebas en físico, pues la modelo te dice, ay, me tira de aquí, o de aquí me siento apretada, o de aquí tal, pero el avatar no te lo va a decir. Por lo tanto, tenemos que saber leer esos mapas de ajuste que nos ofrecen para poder ajustar esas prendas. Y luego además una cosa súper importante, que o sea, el fitting lleva su tiempo tanto en digital como en físico, pero igual que a la modelo le decimos, anda, sube el brazo, bájalo, en digital es igual, tenemos que ir cambiando las poses de ese avatar para ver que la prenda sea una prenda pues que estemos cómodos, ¿no? Porque insisto que el avatar de momento no nos va a hablar ni nos va a decir de dónde le tira o de dónde le queda más pequeño. Y luego una frase que me gustaría decir que Fran y yo la repetimos muchísimo, ¿no? Que al final el ratón es la extensión del lápiz. Si yo lo sé hacer bien en mesa, en mano, lo voy a saber trasladar toda esa información al mundo digital, ¿no? O sea, una cosa que yo también soy bastante, pesada, ¿no? Con este mensaje, porque no me gusta que se diga que hacerlo digital es más fácil, es tener un ojo en la pantalla y otro ojo en el mundo físico, ¿no? Porque es súper importante, o sea, yo tengo que saber cómo cae, pues eso, un crepe o saber la composición de fibras, cómo puede afectar las tramas, o sea, tengo que conocer muy bien el mundo físico para que cuando yo esté trabajando de manera digital sepa leer esas arrugas. Es que justamente, María, creo que estamos llegando a este punto de las limitaciones, ¿verdad? Esto que hablábamos nosotros como formadores de patronaje y de esta materia, ¿no? En la tecnocreativa, que es el límite que hay de dónde está el límite entre el fitting físico y el fitting digital, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene el fitting digital que no me ofrece la realidad o qué limitaciones puedo encontrar en la realidad que puedo salvar con lo físico, ¿no? Y yo creo que has hecho en este discurso una síntesis bastante buena, entonces para recapitular y que dejemos el mensaje claro que en el fitting digital las limitaciones las podemos encontrar básicamente por dos vías. Una, los materiales que usemos, que tienen que estar muy bien relacionados el digital con el físico, lo que decía María, que si estoy usando un crepe en digital, debo conocer esas cualidades físicas del tejido físico para ver después en las propiedades físicas del tejido digital si está respondiendo a aquellas del tejido real. ¿De acuerdo? Y la otra limitación que nos vamos a encontrar en un fitting digital va a ser siempre el avatar, el maniquí sobre el que pruebo. No es lo mismo un avatar tradicional de los que nos vienen en los softwares de patronaje o de modelado 3D como Clo, Browsware, Style 3D, que son unos avatares, digamos así, como muy estilizados, ¿no? Como todos aquellos que hayáis estudiado diseño de moda y patronaje, aquellos figurines que hacíamos, ¿no? De nuestras prendas, ¿no? Que eran muy estilizados para que se viera como un diseño más claro, una línea de diseño más clara. Pues estos avatares responderían más o menos un poco a ese concepto. Los avatares estándar de los software son más estilizados para que se muestre mejor el diseño de nuestro patronaje, ¿vale? Pero a la hora de hacer un fitting digital, de los que estamos hablando de patronaje industrial, para poder hacer una prueba como esos fittings que haríamos en un procedimiento de desarrollo en cualquier empresa del sector, tenemos que trabajar con unos avatares muy especiales que son avatares ponderados. Ya entra aquí una palabreja muy técnica que explicaremos ahora entre María y yo, que son unos avatares que tienen una relación directa con la antropometría humana y con la antropomorfología humana, es decir, tanto con la forma como con la medida del cuerpo humano.
ya sea de mujer si es un avatar femenino o las de hombres si es un avatar masculino o de niño, etcétera, ¿no? Y estas medidas de estos avatares ponderados no son medidas que surgen espontáneamente de la nada, son medidas que diversas empresas que trabajan en estos avatares trabajan con normativas de tallajes a nivel nacional, es decir, todos los países tienen unas empresas, o digamos, no son unas empresas, son unas agencias de normalización que rigen o que regulan las medidas para las prendas de vestir. Esto ya haremos alguna sesión más adelante, ¿verdad, María? Sobre sizing, sobre tipos de tallajes, cómo se regulan a nivel gubernamental o a nivel regulatorio. Y bueno, ya hablaremos más en profundidad de ello, pero en definitiva son medidas que están estandarizadas, ¿de acuerdo? Y por tanto, estos avatares nos sirven, pues de repente, pues para mujeres europeas, hombres europeos, o incluso podemos particularizarlos aún más para un cliente objetivo. Aquí es donde entra el juego la capacidad industrial del 3D. Puedo crear un avatar de mi cliente objetivo para mi empresa, para el cliente objetivo que va a vestir mi empresa y trabajar con él. Por tanto, el fitting será aún más real todavía, ¿de acuerdo? Y yo creo que nos ha servido mucho esta última... este último discurso tuyo, María, para justamente ver este salto del límite que tenemos de lo real a lo físico. Sí, porque y justamente al final, a través de los avatares. Eso es, los avatares son fundamentales, ¿no? O sea, hemos hablado un poco de tejidos, hemos hablado de los software y el bloque de los avatares, es decir, de conocerlos y saber diferenciarlos, porque eso es súper importante, porque a lo mejor puedo decir, claro, un usuario cualquiera, ¿no? Dice, pues tengo este avatar, pues lo voy a probar. Ojo, cuidado, ¿no? Que al final, si no estás trabajando, o sea, si no corresponde a las tablas de medidas ni a tu cliente objetivo, simplemente con que ya te varíe la altura, por ejemplo, eso ya te desajusta los largos detalles, contornos, te desajusta todo. Entonces, no queda ya un patrón proporcionado para tu cliente objetivo. ¿Qué ventajas también nos podemos encontrar, ¿no? En línea a lo que estabas comentando, Fran? Si yo estoy utilizando un sistema de trabajo, un flujo de trabajo, ¿no? En la que dices, bueno, pues estoy trabajando de esta manera, ¿no? De fitting digital, con los tejidos adecuados, haciendo el fitting correctamente, con el avatar correspondiente. Las ventajas que nos podemos encontrar, oye, pues es que... claro, ya no estoy utilizando una modelo que a lo mejor en ese momento me ha fallado, he cogido otra y ya te varía las medidas, ¿no? O sea, estamos constantemente trabajando con, bueno, pues con el mismo avatar, ¿no? Y luego además hay una evolución que también va, porque todo esto está evolucionando a pasos mucho más rápidos, ¿no? De lo que podemos imaginar, que ya será, o sea, lo lanzo como tema, Fran, pero ya nos profundizaremos un poquito más adelante, que son los avatares blandos, ¿no? O sea, al final estamos trabajando con avatares duros, pero tenemos ahí los avatares blandos, o sea, que te quiero decir que es que el fitting va a ser mucho más exacto, ¿no? Al final, llegados a este punto, hemos hablado de software, tejidos, 3D, avatares. Ahora llega, yo creo, Fran, la pregunta que todo... ¿Sí? Una cosa, María, que has dicho una cosa súper importante que de hecho tú y yo lo hemos hablado muchas veces en clase y quiero poner un acento en ello, que fijaos aquello que decía María, lo importante del avatar, simplemente la altura, el cambio de altura de un avatar a otro nos pasaría con un modelo real. Si cambiamos la altura de nuestro cliente objetivo, prácticamente cambia el tallaje entero, cambia el patronaje completo. Y María y yo siempre hacíamos una comparativa que es semánticamente altura y talla son sinónimos. En la RAE, en el diccionario de la RAE, talla y altura son sinónimos. Hay una acepción en la que son sinónimos. Fijaos la importancia que tiene, incluso a nivel semántico, que la talla y la altura nos define. Y por eso quería hacer un poco, perdona María, el inciso, porque es muy importante esto que has dicho, a tener en cuenta en relación a lo que hablábamos de los avatares ponderados, y de trabajar siempre en base a nuestro cliente objetivo. Eso es, porque aquí también, o sea, al final,
Si nosotros estamos, cuanto más ajustemos a nivel una empresa, imaginaros, ¿no? Cuanto más ajuste ese patrón, oye, pues al final también puede haber, o sea, rebajará muchísimo, aparte en el proceso, todo el tipo de muestras que ahora profundizamos, pero también estaríamos disminuyendo ese porcentaje de devoluciones porque he comprado un pantalón X que la talla, o sea, ese pantalón de mi talla que me he comprado siempre ya no me vale, ¿no? Porque muchas veces puede haber fallos en el fit, en fin. Esto sería un melón, ¿no? que se nos abre bastante interesante, pero lo dejaremos para ir haciendo diferentes sesiones. Y a lo que venía ahora, lo que te iba a preguntar antes, Fran, como para cerrar esta conversación, es, viene la pregunta estrella, ¿no? Que al final es, hemos hablado de tejidos, hemos hablado de software, hemos hablado de ventajas, hemos hablado de avatares, y ahora viene la pregunta estrella de, ¿realmente se disminuyen muestras con este proceso, con este flujo de trabajo? Pues la respuesta sería, desde mi humilde opinión y desde nuestra experiencia como formadores, es sí, un sí rotundo, pero añadiría la coletilla de, o entre paréntesis, depende de cómo se haya llevado el proceso previo. ¿Por qué? Porque justamente por darle valor a todo lo que acabamos de comentar, porque lo tiene y porque de verdad es así, lo tenemos más que comprobado nosotros tanto en la industria como en las aulas cuando impartimos clases sobre ello, ¿no? Que si llevas el proceso previo, como hemos estado hablando en esta sesión tú y yo, María, de me preocupo por buscar los tejidos digitales para poder hacer ese fitting digital lo más cercano a la realidad posible, me busco un avatar, un antropomorfo, una morfología de cuerpo que se asemeje al cliente objetivo que quiero vestir, trabajo a un nivel técnico, el dibujo técnico, valga la redundancia, del patronaje de manera exhaustiva, aplomando bien la prenda, picoteándola bien, taconeándola bien para que asiente bien, pues obviamente cuando llegue el momento del fitting digital me dará como profesional del sector una información muy cercana a la realidad que podría aprovechar en este caso para ahorrarme a lo mejor primeras muestras. Seguro, y yo lo hemos comprobado con empresas ya a nivel real, María, de que se ahorran muestras, pero claro, volvemos al paréntesis, dependiendo mucho de la rigurosidad con la que se haya llevado el procedimiento previo al fitting digital. Eso es. Al final es como, o sea, si no existiera, digamos, este apartado o estas herramientas digitales, que insisto, todo esto hay que enfocarlo, que como que lo digital no es ni más fácil ni más difícil, es una herramienta más que hay que conocer y saber utilizarla. Eso es fundamental. Y luego además es que si también en el proceso tradicional hay cambios de modelo, hay cambios en el tejido, hay una serie de cambios en la cadena, en ese proceso de flujo de trabajo, lógicamente esa prenda pues a lo mejor no, o sea, requiere más muestras por todos los inconvenientes que ha surgido en el camino, ¿no? La ventaja que tiene el hacerlo de manera digital, si se trabaja, como bien está diciendo Fran, es que ahorras mucho tiempo, ¿no? Porque no tendrías que, pues ese proceso de imprimir, confeccionar, probar, quedar con las modelos, o sea, hay una serie de cosas que se agilizan mucho más de manera digital, ¿no? Pero que insisto que hay que tener ese conocimiento pues para poder aplicarlo, ¿no? Y sobre todo también no tenerle miedo, ¿no? De decir, bueno, voy a hacerlo de manera digital y no, o sea, no, hay que saber utilizar esas herramientas y ya está, es que de momento es una herramienta más que nos agiliza en el proceso y que, bueno, a la vista está, como bien dice Fran, y que, bueno, que esto al final pues va a ir poco a poco evolucionando. Bueno, pues hasta aquí nuestra charla, nuestra sesión de hoy y nada, nos vemos por la Tecnocreativa en más sesiones sobre patronaje y que nos vemos pronto. Hasta pronto.